Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo una bonita propuesta y es este gorro que está hecho con cuadrados a crochet. Para comenzar, lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 110 gramos en diferentes colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Pasamos el gancho y hacemos el nudo. Lo ajustamos y levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3, que pertenece al primer punto alto. Dentro del círculo comenzamos a hacer puntos altos. 1 y 2. Contando las cadenas del inicio, tenemos un grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar seguimos repitiendo grupos de 3 puntos altos. 1, 2, 3 y 2 cadenas de separación. Esto lo vamos a repetir hasta conseguir 4 grupos separados por 2 cadenas. Una vez completamos el último grupo, hacemos las 2 cadenas de separación y lo vamos a unir en la tercera cadena, 1, 2 y 3, con punto deslizado para formar un cuadro. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. Yo la dejo un poquito larga para hacer el nudo y lo que me sobra lo escondo por la parte de adentro, pero esto es opcional. Si ustedes solo la quieren cortar y no esconderla, está bien. Pero de esta forma nos aseguramos de que nos queda mejor. Aquí ya tenemos el pequeño cuadro. Ahora vamos a la parte de atrás y tiramos de la hebra del centro hasta cerrar por completo. También la escondemos un poco en la parte de atrás y ahora sí cortamos lo que nos queda. Y así es como nos queda este pequeño cuadrado. Ahora vamos a cambiar a un color diferente. Yo voy a estar usando un color blanco, pero cada uno decide el color que quiere usar. Hacemos el nudo y comenzamos a tejer en la esquina donde tenemos la hebra para irla escondiendo. Pasamos, tiramos del blanco para cerrarlo y levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Dentro hacemos otros 2 para completar el grupo de 3 puntos. Esto lo vamos a estar haciendo hasta el final. Van a ser grupos de 3 puntos separados por 2 cadenas. Hacemos las 2 cadenas de separación y en el mismo lugar hacemos otro grupo para darle la forma a la esquina. Nos va a quedar en forma de un abanico. Ya tenemos la primera esquina. Ahora hacemos 2 cadenas, pasamos a la siguiente y repetimos 2 grupos de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Y lo mismo vamos a hacer con los 4 lados. Completamos la segunda vuelta haciendo un abanico en cada esquina. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena y nos deslizamos hasta el centro del espacio. Vamos a volver a cambiar el color. La combinación de colores la eligen ustedes. No tiene que ser exactamente esta. Colocamos el siguiente color en la esquina para esconder las hebras. Hacemos el nudo, lo ajustamos y repetimos. Las 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y otros 2 para completar el grupo. Completamos el grupo de 3, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros
3 puntos altos. Y ya tenemos una vez más la esquina formada por el abanico. Ahora, donde tenemos este espacio, vamos a hacer un grupo de 3, separado por 2 cadenas. Hacemos las 2 cadenas, pasamos al centro del espacio y hacemos un grupo de 3 puntos altos. Esta es la forma en la que va creciendo el tejido. Ya tenemos los 3 puntos altos, volvemos a hacer 2 cadenas de separación y repetimos la esquina. Aquí teníamos un solo espacio. En esta línea de color gris ya tenemos 2 espacios y así va a ir aumentando a medida que necesiten más vueltas de colores. Damos toda la vuelta. En las esquinas siempre mantenemos el grupo de 3 separados por 2 cadenas y donde están los espacios solos, solamente 3. Así vamos a terminar toda la vuelta. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos. Cuando terminemos la línea de color gris, así es como se ve, ahora vamos a tejer de nuevo con el color rojo porque solo voy a estar utilizando 3 colores. Si ustedes quieren agregar más, continúan con un color diferente. Volvemos a conectar la hebra en la esquina para esconder los sobrantes de las lanas y repetimos el abanico de la esquina donde hacemos las primeras 3 cadenas que pertenecen al primer punto y otros 2. Esto no va a cambiar para nada, no importa las vueltas que escojan, siempre va a tener el mismo paso. Hacemos los 3 puntos, las 2 cadenas y en el mismo lugar los 3 puntos. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y tenemos 2 espacios. En cada uno de estos espacios hacemos un grupo de 3, otro grupo de 3 y esquina. Y en esta línea de color rojo, en vez de 2 espacios, ya nos van a ir quedando 3. Así vamos a completar toda la vuelta. Una vez terminamos la vuelta de color rojo, esto mide aproximadamente unos 11 centímetros. Deben medir alrededor de su cabeza y el tamaño que le dé, ir midiendo los cuadros para ver cuántos necesitan. Son aproximadamente unos 5, ya yo los tengo listos. 5 piezas para alrededor de la cabeza y para la parte de encima donde los vamos a unir todos, vamos a tejer uno pero un poquito más grande, una vuelta más. Ya lo tenemos hasta aquí, hasta donde está el color rojo. Ahora volvemos con el blanco, que es el que le sigue. Este va a ser para la unión entre todas las piezas. Colocamos la hebra en este lado y hacemos el punto. 3 cadenas que pertenecen al primero. Y luego los otros 2. Vamos a querer que nos quede un poco redondo, así que solamente vamos a hacer el grupo de 3 en la esquina, ya no como estábamos haciendo en este lado. Esto solamente aplica para este, que es el gorro. Si ustedes quieren hacer el cuadro más grande, tienen que seguir manteniendo la esquina. Hacemos las 2 cadenas de separación, pasamos al próximo grupo y hacemos un grupo de 3. 2 cadenas de separación y seguimos repitiendo todo alrededor. Cuando lleguemos a la esquina, volvemos a hacer solo un grupo de 3 hasta terminar toda la vuelta. Una vez completamos la línea de color blanco, llegamos al final y cortamos la hebra, ya no nos queda tan cuadrado, sino que nos está quedando en forma redonda. Este mide aproximadamente unos 14 centímetros y medio. Ahora vamos a comenzar a unir todas las piezas. Primero vamos a unir estos 5 y luego que tengamos en forma de un círculo lo vamos a colocar con este.
Para unirlos lo pueden hacer con puntos bajos, puntos deslizados o como ustedes gusten. Pero en mi caso yo los prefiero unir con una aguja lanera, porque cuando los unimos con puntos bajos o puntos deslizados nos queda un borde y en este caso no quiero ese borde. Tomamos el punto de la esquina y el otro del otro lado. Son 2 cadenas, así que vamos a tomar el primero y el primero del otro lado. Pasamos así la aguja y hacemos un nudo. Vamos a ir tomando la parte de arriba de la cadena. Ahora corresponde la segunda de las cadenas de separación. Solamente vamos pasando de esta forma y lo vamos cosiendo. Se los voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Tomamos la parte de encima de esta cadena, no las 2 partes, sino solo la de arriba y la del otro lado. Pasamos la aguja y damos una puntada. Venimos de nuevo la de este lado con la del otro lado, la que corresponda para que nos quede derecho y cosemos. Y apenas se nota. Así vamos a hacer hasta que lleguemos al final. Cortamos la hebra, luego unimos la siguiente pieza hasta que tengamos todas unidas. Terminamos de coser los 5 cuadros. Así nos queda como en forma de una diadema o cinta. Ahora tenemos que unirlo con la parte de arriba. Aquí es donde es un poquito más difícil porque esto es más grande que esto, pero así tiene que quedar. Vamos a tratar de darle la misma forma. Colocamos esto encima y le calculamos más o menos dónde están las 4 esquinas y vamos a colocar marcadores, o también pueden colocar unos trozos de lana. Vamos a ir colocando los marcadores contando más o menos la misma cantidad de espacios y nos va a quedar un poquito más ancho, pero a la hora de coserlo podemos ajustarlo. Una vez colocamos todos los marcadores, se ve más o menos así. Como pueden ver, queda un poco más grande. Ahora tomamos la aguja, pueden comenzar por cualquier lado y lo vamos a unir de la misma forma. Tomamos uno de un lado y el otro del otro lado. No vamos a retirar los marcadores hasta que estemos seguros de que está completo, porque si no se nos mueven las marcas. Vamos a ir tomando un punto y uno del otro lado y haciendo lo mismo que hicimos para unir los cuadros en la parte de abajo. Pero como en este caso nos queda más grande la parte de afuera, podemos tomar uno de adentro y 2 de afuera. Es decir, tomamos este, correspondería con el siguiente, pero lo vamos a pasar en el mismo lado, en el de adentro, porque es un poco más pequeño. Y así ya nos va quedando parejo. Vamos a ir dando todas las puntadas hasta el próximo marcador. Luego continuamos. Como este nos queda un poquito más grande, más o menos podemos hacer un punto al inicio y uno a la mitad, donde tomamos uno de este lado y lo colocamos en el mismo con el otro. Así hasta terminar todo. Una vez terminamos de coser toda la parte de arriba, ya nos quedó armado el gorro. Así se ve. Así por la parte de arriba. Ahora solamente nos queda hacer un par de vueltas en la parte de abajo para darle forma, porque nos quedan así las uniones. Y lo vamos a hacer con puntos bajos. Podemos comenzar desde una esquina o desde el lado que ustedes gusten. Hacemos el nudo, lo colocamos y apretamos. Ahora comenzamos a hacer puntos bajos. Hacemos una cadena, pasamos aquí el primer punto y hacemos un punto bajo. Vamos a la próxima y hacemos punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo alrededor. Un punto bajo en cada uno de los 3 puntos de los abanicos, y donde están las cadenas de separación hacemos 2 puntos, uno encima de cada punto del grupo y 1 y 2 en las cadenas de separación, así hasta terminar toda la vuelta. Una vez llegamos al final, completamos la vuelta de puntos bajos. Ya se ve bastante bien, así que no voy a hacer más ninguna. Solamente cortamos la hebra y hacemos el nudo. Pero si ustedes deciden hacerle 1 o 2 vueltas más, también está bien. Hacemos el nudo y escondemos la hebra por dentro.
cortamos lo que nos queda y ya está listo. Pero les voy a mostrar cómo se ve puesto. Una vez terminado, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no está suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis.